En el capítulo anterior te hablé de cómo fue ese despertar, de cuál fue el origen de ese método amar que nace desde mi propia oscuridad, el momento de mayor oscuridad que yo viví, para que pudiese nacer este propósito. Este método amar pasa por diferentes fases, son 4 fases que tienen que ver con esas letras A, M, A, R. En el capítulo anterior te describo a través de mi experiencia cómo fue esa A de abrirse, y en este capítulo vamos a hablar de esa M, que es mirarse. Al igual que tú, si decides hacer este método, te comento que estoy buscando entre 10, 11 personas que quieran acceder a él, pasen por todas estas fases como yo he pasado a lo largo de mi vida, pero en un tiempo más reducido, puedas encontrarte a ti mismo, a ti misma, puedas reconocer qué es lo que ocurre en tu interior con la ayuda de las herramientas que dispongo a través del tarot, a través de la cábala, porque eso no lo dejo aparte, sino que está incluido en todo este programa, para que te puedan hacer de espejo, para que te conozcas muchísimo más y podamos ver cuáles son tus miedos, cuáles son tus dones, en qué es lo que podemos trabajar que sea efectivo para ti y puedas liberar todo aquello que está ocurriendo en tu interior. En mi caso, el cuerpo es el que estaba hablando, y a través del cuerpo, a través de todos esos síntomas, es lo que a mí me hacía coger conciencia y lo que a mí me hacía moverme, porque si a mí no me para el cuerpo, a través de ese miedo, no hubiese podido llegar donde estoy ahora, o tener el conocimiento que tengo ahora. Y aún así, me costó años, porque yo aceptaba la situación, al igual que acepté el fallecimiento de mi hermana. Soy una persona que al final las situaciones que a mí me pasan en la vida desde muy pequeña es como que acepto, no lo que pasa, lo que pase o lo que venga. Entonces es como, por ejemplo, un ejemplo tonto, ¿no? De cuando yo era muy pequeña. Con el juego de las cartas, por ejemplo, mi abuela es la que me enseñó a jugar. Aquí en España, por ejemplo, se juega al guiñate. Si yo perdía, lo aceptaba, pero quería seguir jugando hasta ganar. Y a mí eso me divertía. El jugar no me enfadaba, sino que aceptaba la derrota, pero quería seguir teniendo oportunidades para ganar. Es como en la vida, los juegos, la vida es un juego, al igual que todos estos juegos que disponemos. Hay niños que lo pierden, se enfadan. Siempre he sido una persona que he aceptado cualquier situación que me venía desde muy pequeñita, y siempre era buscar solución. Entonces es como también lo que te va pasando en la vida. Hay que darnos cuenta también de cómo actuamos, o la forma que tenemos de actuar cuando somos pequeños, porque eso nos da puntos claves a la hora de cuando nos desarrollamos y comportamientos adultos. Y la M de mirarse va de diferenciar entre esa mente y ese corazón. Yo estaba mucho en la mente, estaba mucho en la lógica, todo lo quería entender. Todo quería decir, tengo este síntoma, ¿por qué me pasa esto? Y no lo quiero tener, lo rechazaba. Y cuando se pasaba, volvía a mi vida normal, pasaba hasta que volvía otra vez, ¿y por qué me pasa esto? Y no lo quería ver. Al final lo que haces es taparlo, no afrontar o ver qué es lo que nos está diciendo este síntoma, porque el cuerpo habla y no lo procesamos desde el corazón, que es nuestra guía. Entonces aquí te explico cómo aprender a discernir entre esa mente, que es el miedo, y el corazón, que es esa guía, y podamos tener ese equilibrio. Hoy en día mi cuerpo es mi brújula, y si hay algo que liberar es el que primero me avisa. Ya no le tengo miedo como tenía antes, y ahora lo escucho. Hombre, siempre es bueno tener un poquito de miedo, ¿no? Ese miedo que nos hace reaccionar para bien muchas veces, ese instinto de supervivencia. Otra cosa es ese miedo irracional,
o ese miedo inconsciente. Quiero contarte un dato importante antes de entrar de lleno a todos estos síntomas. Fui con una curandera y ahí nos hicieron una imposición de manos y bueno, para mí fue como un descubrimiento, un wow, ¿qué es esto? Me encantaba porque me fascinaba todo ese mundo. Así que bueno, yo se lo comenté a unos compañeros de clase y una compañera quería ir porque quería saber algo de un familiar suyo. Entonces dije, venga, vamos. Esta mujer solamente pedía la voluntad, así que, bueno, con lo poco que teníamos, que percibíamos nosotras en ese momento, fuimos allí y dijo una serie de cosas a cada una. Y a mí en particular me dijo que yo tenía capacidades, que mi hermana estaba allí y que ella quería comunicarse conmigo, si yo quería, que podía hacerlo y tenía que decidir o decir si quería comunicarme con ella a través de los sueños o a través de la clarividencia, que la podía ver. Yo me quedé así un poco aterrorizada y le dije, no, yo, por favor, que no se me presente, yo no quiero que se me aparezca verla en persona, me da muchísimo miedo. Así que sí, quiero comunicarme con ella, pero a través de los sueños. Así que así fue. No sé en qué momento ocurrió, pero a partir de ahí empecé a soñar con ella cada día, cada noche. Eran encuentros, nos encontrábamos, nos abrazábamos. Había veces que me daba algún mensaje, pero nunca era como a través de... Ella no me hablaba, sino veía su imagen y era todo a través de telepatía o me ponía como mensajes a través de objetos. Hasta que llegó un momento, a los 10 años, que tuve un sueño y ese sueño se despedía de mí. No se despedía tal cual, pero yo la vi de una forma que quería decir, porque siempre mis sueños son como muy simbólicos, luego los tengo que descifrar. Y en este caso me ayudó una persona que se puso en mi camino. Por eso os comentaba que qué importante, que fíjate cómo es la vida, que al final te va poniendo a personas que te van ayudando en el camino. Siempre al final te encuentras a esa persona que te va a abrir las puertas de algo, que te va a hacer pensar, que te va a enseñar algo, te va a entregar algo que es importante para ti. Y en este caso, bueno, aquí ya tendría unos 25 años más o menos, 24, 25. Estaba trabajando y allí en mi trabajo trabajaba con aceites esenciales. Esto es otra cosa, que al final me encontré con una representante que me enseñó kinesiología, a trabajar todo con aceites esenciales y cómo el cuerpo hablaba, cómo el cuerpo decidía qué aceite esencial era adecuado para la persona en concreto. Otra enseñanza ahí de que el cuerpo habla. Y bueno, comenzó a trabajar con una clienta que había pasado por una enfermedad. A partir de esa enfermedad se le desarrollaron una serie de sensibilidades y hubo un momento que al final cogimos mucha confianza. Ella pues contaba su vida y al final pues le conté qué es lo que me estaba ocurriendo, le conté el fallecimiento de mi hermana, pues todo lo que estaba viviendo también, porque ella también estaba muy conectada a todo este mundo espiritual. Hacía escritura automática, canalizaba a través de la escritura. Esta persona me enseñó mucho. A través de ella empecé a canalizar a través de la escritura, siempre con mucho respeto y con mucho cuidado. Y le conté el sueño que había tenido, que no sabía por qué la había visto así y qué es lo que significaría, porque era la primera vez que no tenía esos encuentros con ella, sino que la veía de una determinada forma. Como me tenía ese cariño, me dejé preocupada, sin decirme nada. Preguntó primero a los guías, porque es algo que ella no hacía, no preguntaba sobre nadie. Sus canalizaciones eran
pues lo que los guías quisiesen transmitir al mundo. Les dieron permiso y preguntó sobre el sueño que yo había tenido. Al día siguiente me llamó y me dijo: mira, Miriam, suelo hacer esto, pero lo he hecho porque me dejaste preocupada y bueno, quería ayudarte. Me dieron permiso y te voy a leer qué es lo que he recibido. Bueno, esto fue una cura para mi corazón. Me dio un amor. Tuve la certeza de que realmente no estamos solos. Realmente existe el otro plano. Hay cosas que no podemos llegar a comprender. Solamente podemos sentir. Y te diré, este es el final de mi aprendizaje, ¿eh? La conclusión es que dicen que la fe mueve montañas, pero al final la fe es la salvación y es la cura ante cualquier circunstancia que estés pasando. Y podrá sonar y podrá parecer muy tópico, pero realmente solamente tienes que experimentarlo y tienes que hacer saltos de fe continuamente, y la fe es la que te va a devolver esa calma. Bueno, con esta carta yo comencé a llorar real, de emoción y de amor, de todo lo que yo sentí. Ahí, comprendiendo todas esas líneas, mi hermana estaba hablando a través de los guías. Decía una cantidad de cosas sobre mí, sobre nosotras, cosas que yo solamente había pensado que no le había transmitido a nadie, que eran pensamientos míos sobre los guías, que me decían, porque yo siempre estaba pensando, ¿cómo no? Pensando, ¿y quiénes serán mis guías? ¿Cómo se llamarán? ¿Y cuántos tendré? ¿Y cuántos no sé? Bueno, siempre así como haciéndome un montón de preguntas, que yo esto jamás se lo había transmitido a nadie. Y ahí ponía, no tienes por qué saber cuántos somos ni cómo nos llamamos, solo tienes que sentirnos. Y yo, wow, fue una cantidad de verdad que yo sentía en cada poro de mi piel, que tenía una certeza absoluta, y no dudé en ningún momento de que esas líneas eran mi hermana y los guías hablando a través de esta mujer. Y jamás estaré lo suficientemente agradecida con esta persona de lo que me enseñó, de lo que me transmitió y lo importante que fueron para mí esas líneas. Es algo que yo necesitaba. Durante este camino, este recorrido, te voy a contar cómo fueron todos estos síntomas, qué es lo que yo experimenté. Y al final esto fue un clic para realmente mirarme, porque estaba en una rueda continua de síntomas, parte de los que ya sentía, ¿no? Yo comenzaba a ver como si estuviese en un sueño, el cuerpo comenzaba a temblar y a llorar. Luego fui experimentando otro tipo de síntomas, por ejemplo, como si tuviese un nudo aquí en la garganta, yo tragaba, y era como la sensación de tener un cuerpo extraño en la garganta. No era ni dolor de garganta, eran como síntomas. A mí me preocupaba porque, claro, cuando te pones enfermo o tienes un resfriado, tú sabes si te duele la cabeza, si tienes mocos, si te duele la garganta, si te duele un pie, te duele cualquier cosa, pero en este caso eran síntomas que yo nunca había experimentado y eran síntomas raros, ¿no? Que dices, qué raro esto, porque tengo como si tuviese una bola aquí, tendré un nódulo, tendré un tumor, ¿qué es lo que tengo aquí? ¿No? Es como que tengo algo en la garganta y no sé qué es. Claro, esto es un síntoma de ansiedad. ¿Por qué te notas que tienes una bola ahí? ¿Qué es lo que no te permites expresar? ¿Qué emoción está retenida ahí? Solamente con decirte que mis padres
hasta hace bien poco no supieron qué es lo que realmente, bueno, por todo lo que yo realmente viví. Claro, yo sentía esto y iba al médico. Uno de los peores síntomas que he tenido es el de la inestabilidad. No llega a ser mareo, ¿no? Pero es como que te sientes inestable. Entonces, cuando salía a la calle, tener como esa inestabilidad era algo que es lo que peor he llevado. Entonces, claro, esto no lo entendía. Yo jamás había tenido un mareo, jamás me había pasado algo así. Y ya pues dices, jolín, tendré algo en la cabeza, ¿qué es lo que me está pasando? No puede ser que me pase esto. Yo no entendía, porque con estos síntomas que yo tenía, el nudo en la garganta, tenía inestabilidad, tenía palpitaciones, tenía, bueno, me llegó a salir en la hora de la migraña, que comencé a ver la parte externa del ojo como si fuesen agüillas. Yo nunca he tenido dolores de cabeza, de esto que hay gente que tiene migrañas o que te duele la cabeza por a lo mejor de una forma frecuente. Yo no soy una persona que tenga dolor de cabeza, pero me salió en la hora de la migraña. Entonces por un ojo no veía bien. Era como cuando miras una luz y te destellas, pero como viendo agüillas y formas raras en el lateral del ojo. Entonces paré. Estuve un rato descolocada, como diciendo qué me está pasando. Y nada, cuando me pasaba solamente tenía que estar como con los ojos cerrados, tranquila, 10-15 minutos y se me pasaba. Claro, me hicieron un montón de pruebas, me hicieron un montón de estudios, fui al neurólogo, fui al cardiólogo, fui a un montón de especialistas, todas las analíticas las tenía perfectas, las pruebas me salían bien. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? El cuerpo estaba hablando porque yo me estaba resistiendo al cambio. Me estaba resistiendo a todas mis emociones y a todo lo que yo estaba sintiendo y guardando. No me estaba permitiendo sacar toda la basura guardada durante años. Cuando ya me miré, dije, vale, con esta carta sé que tengo que abrirme, no tener tanto miedo ya no solamente a mi cuerpo, a los síntomas de mi cuerpo, sino tengo que dejar de tener miedo a todo ese mundo más allá. Por alguna razón me ha pasado esto, tengo que comprenderlo. Llegué a comprender que mi miedo real no era morir, sino era a la desconexión. Esto es un poco loco, no sé si lo entenderéis, pero a lo mejor a alguien le pasa. Y es esa desconexión del alma del cuerpo. Es en el momento en que se desconecta el alma del cuerpo. Era mucho miedo. Es como el perder el control, ¿no? El perder como la conciencia. El que te duerman con una anestesia y dejes de tener ese control de tu cuerpo. El que te desmayes, que es algo que yo tampoco no he tenido nunca, y pierdas ese conocimiento, ese control. Es como el perder ese control del cuerpo. Estos síntomas, ¿qué es lo que me estaban diciendo? Deja de controlar. No controlas nada. Relájate, ten fe, confía en la vida. Vive porque tienes algo bonito que hacer con todo lo que sabes y ve a ello. Aquí venimos por y para una razón o muchas razones y hay que aprovecharlas. Mirarse duele porque implica ver nuestras sombras, pero es el único camino a la libertad y eso te lo puedo asegurar. A los 26 años, porque este síntoma, el del ahora de la migraña, ya fue como el último, ya no experimenté más síntomas nuevos hasta este momento. A los 26 años hice un cambio de vida, me fui a vivir a otra ciudad completamente nueva, a 700 kilómetros de donde yo nací y viví, y a partir de aquí tuve un periodo de 10 años viviendo completamente en 3D, donde dejé de tener y de experimentar todos estos síntomas. Es como que la vida me dio un respiro.
Le dio ese break, dijo, venga, disfruta, haz lo que tengas que hacer porque ahora te va a tocar otro camino. Ahora vas a empezar a experimentar lo que es amarse, porque en el siguiente capítulo vamos a ver la A de amarse, y antes de amarte tienes que romper patrones, tienes que romper creencias limitantes y tienes que hacer mucha limpia contigo mismo. Así que aquí te dejo ese spoiler del siguiente capítulo y quiero terminar recordándote que voy a abrir un grupo para 10-11 personas para profundizar en este método AMAR. Así que si resuenas con ello y te quieres unir a este grupo, déjame la palabra cuerpo en comentarios. Si te sientes identificada con o identificado con los síntomas, si te resuena de alguna manera, te animo a que me dejes esa palabra de cuerpo para que entres en ese grupo para poder trabajar y profundizar en uno mismo. Y cierro diciéndote que mirarse no es solo verse al espejo, es tener el valor de observar lo que ocurre dentro de nosotros sin juicio. Nos vemos en el capítulo 3.